Acompañan Juan Francisco Caudillo, analista técnico de Monex, y Alfredo Huerta Chaboya, director de estrategia de AddValue, asesores independientes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ambos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Buenas tardes, Juan Francisco. Hola, Elena. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo, Alfredo. Alfredo, iniciamos contigo. En esta etapa de turbulencia y de volatilidad de los mercados, ¿cómo se ha comportado el dólar frente a la canasta de divisas, el instrumento conocido como el índice del dólar? Cuéntanos. Pues claro que sí, Elena, interesante porque lo que hemos visto en las últimas semanas ha sido una apreciación del dólar frente a la canasta de divisas. Implica desde luego un euro que tiene un peso alrededor del 57%, y en menor medida viene la libra, el yen, el dólar canadiense, entre otros. Sin embargo, bueno, pues lo que se ve es que, por un lado, la parte económica manifiesta mucho más movimientos rígidos y sólidos del crecimiento de la actividad económica en Estados Unidos versus lo que viene desarrollándose en la zona euro, que realmente viene en un proceso de desaceleración desde enero pasado de manera gradual, pero que ha sido consistente esa desaceleración. Asimismo, también por el otro lado, bueno, pues estamos viendo la posible normalización de tasas de interés adicional que pudiera tener la Fed. Irá incrementando las tasas de interés al 2,5% durante este año y posiblemente más incrementos en el 2019 si es que los mercados de alguna manera mantienen una tónica relativamente estable y positiva. Así que en ese sentido la perspectiva es alrededor del 2% de manera conservadora, el alza todavía adicional, o hasta niveles inclusive del 5%. Y mucho tiene que ver lo de hoy, la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo, que evidentemente mantuvo las tasas de interés sin cambio, pero otro de los temas, a pesar de que sus estímulos concluirán en diciembre próximo, mantendrá todavía una recompra adicional, sobre todo con la parte de los intereses que estarán generando esas operaciones, y en su caso sería al menos hasta el verano 2019 cuando pudieran mover las tasas, sí y solo si la inflación se mantiene en objetivos. Es decir, una política monetaria todavía la vemos neutra en ese aspecto y por lo tanto el dólar seguirá con mayor fortaleza. Juan Francisco, por otro lado, durante lo que va del mes de octubre, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, el IPC, sabemos que ha experimentado una fuerte caída que descontó gran parte del rally registrado entre junio y septiembre. ¿Tú crees que ahora sí sea un buen momento para volver a participar en el mercado de renta variable en México? ¿O crees, por el otro lado, que las caídas sigan extendiéndose hacia el cierre del año? Sí, Susana, pues muy interesante también ver este factor en los mercados, ya que el mercado entre junio y septiembre registró un fuerte repunte, casi del 14%. Sin embargo, pues recientemente hemos observado una fuerte caída en los mercados accionarios, en donde el índice mexicano no ha sido la excepción, en donde acumula a la fecha más o menos una caída del 8%, desde los máximos que vimos pegados a los 50,000 puntos el pasado 1 de octubre, y los mínimos que acabamos de ver apenas el día de ayer, cercanos a las 46,000 unidades. En la gráfica podemos observar cómo pues estos movimientos bajistas de nuestra bolsa pues se han colocado ya desde hace tiempo por debajo de sus medias de referencia de tanto de 50 como de 200 días, y en la parte, digamos, analítica de mediano plazo, pues nos encontramos todavía ligeramente por arriba de la parte baja del canal alcista que ha venido desarrollando nuestro mercado durante los últimos 5 años. En ese sentido, pues nosotros vemos que este movimiento de baja pudiera ser el primer indicativo de una baja más pronunciada. Sin embargo, en el muy corto plazo vemos condiciones para que el IPC pudiera registrar un rebote o un ajuste correctivo hacia un rango entre 47 o 47,500 unidades. Esto en tanto se logre mantenerse por arriba de los 46,000 o de los 45,800 puntos. Nosotros en la parte técnica pues vemos que estas caídas que podrían estar llevándonos a ver un escenario más bajista hacia los próximos meses. Por el momento, pues pensaríamos que de muy corto plazo, posibilidades de nuestra bolsa de registrar un repunte. Sin embargo, pues ya en la dirección de largo plazo, pues podríamos ver riesgos hacia que el mercado continuara cayendo. De ser así, nosotros estamos considerando un primer objetivo ya cumplido en las 46,000 unidades, un segundo objetivo en los 44,000 puntos, que son los mínimos que acabamos de ver prácticamente en el mes de junio, y
y en caso de rompimientos de esos 44.000, un siguiente objetivo bajista de 42.500. Aquí también me gustaría puntualizar que en tanto nuestro índice se mantenga por debajo de las 48.500 unidades, la tendencia seguirá siendo bajista y por lo tanto habrá que tener cautela. Bien, Alfredo, ¿y cómo se ve el tipo de cambio peso-dólar después de más de 2 meses de estabilidad y una rápida reacción en los últimos días? Bueno, el tipo de cambio ha tenido una respuesta importante durante el mes de octubre. Estamos viendo reacciones de alza de más de un 4%. Hoy tuvo una ligera apreciación en ese sentido, recuperando un poco de terreno de 19.60 a 19.40. Sin embargo, bueno, la perspectiva en términos generales es que las señales técnicas mantienen una posición de permanencia hacia el movimiento del dólar al alza. Es decir, que el peso mexicano pueda seguir cediendo terreno. Vemos niveles de corto plazo entre 19.70 y 20.15, que son los que hemos venido manifestando, pero si llegara a haber una presión adicional sobre la divisa por cuestiones externas, el dólar en general, no dudemos que ya el rompimiento de 20.15 pudiera llevarlo hasta niveles alrededor de 20.50, 20.60. Así que son movimientos todavía importantes, eventos internos, desde luego este tema del aeropuerto sin lugar a duda refleja mucha incertidumbre. Por otro lado, el tema de Pemex también es un reflejo del por qué las tasas de interés se presionaron, por qué un poco el movimiento de flujos de los extranjeros en ese sentido. Y bueno, pues lo que vemos hoy en día es una posición desde el punto de vista técnico a favor de que el dólar gane un poco de espacio en relación al peso mexicano. Bien, finalmente, Juan Francisco, los principales índices accionarios en Estados Unidos también han registrado fuertes caídas, en donde sabemos que el índice Dow Jones borró las ganancias que había acumulado entre enero y septiembre. ¿Consideras que la baja pueda continuar extendiéndose? Vemos bien, ¿tú consideras que representa una oportunidad para volver a participar en el mercado de renta variable en Estados Unidos? Sí, Elena, pues como bien comentas, pues hemos visto también fuertes caídas en los principales índices accionarios en Estados Unidos, por ejemplo el Dow Jones, el cual entre enero y septiembre acumulaba un alza del 7% y que a la fecha pues realmente está ya descontando este rendimiento del 7% que llevaba en el año, tan solo en la caída que hemos visto en el mes de octubre. En ese sentido, desde el máximo que vimos en octubre de cerca de las 27.000 unidades y el mínimo que vimos ayer para el índice Dow cercano a los 24.500 puntos, pues estaría registrando una caída del 9%, lo que borró este rendimiento positivo que tenía en el año hasta septiembre. En ese sentido, pues nosotros vemos también oportunidades interesantes de muy corto plazo que podrían dar pie a un rebote o a una corrección para el índice Dow, a un rango objetivo entre los 26.800 y los 26.000 puntos. Sin embargo, pensaríamos que una vez registrado este rebote, podríamos volver a ver caídas en los índices de referencia, sobre todo en este índice Dow Jones. En la gráfica de mediano plazo podemos ver cómo en esta última caída el índice Dow Jones se colocó en la parte baja del canal alcista, en donde logró validar soporte y detener esta caída. Sin embargo, pensaríamos que rompimientos por abajo de los mínimos de esta semana, cercanos a 24.500 puntos, que pensamos pueden darse posterior a este rebote, podríamos estar hablando de objetivos bajistas para el índice Dow Jones, primero en los 23.500 puntos que hemos visto de mínimos en el año, pero también inclusive que pudiera continuar con esa baja y probar niveles de soporte más deprimidos hacia las 22.000 unidades y en un caso extremo hacia los 20.000 puntos, en donde se encuentra aproximadamente su media de 200 días. En resumen, pues vemos que hay oportunidades de corto plazo para algún tipo de corrección en estos índices, derivado de las caídas que hemos visto recientemente. Sin embargo, suponemos que este es un indicativo o apenas una señal de lo que podríamos ver como un cambio de tendencia una vez que se superen los mínimos que está marcando el índice Dow Jones esta semana. Bien, les agradezco muchísimo, Alfredo y Juan Francisco, por su análisis. Que tengan muy buena tarde y nos vemos pronto. Claro que sí, Elena, un saludo.